Controversia, la otra cara del periodismo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan a través de la plataforma digital Controversia? Bienvenidos una vez más a su programa Entrevista con. Yo me encuentro con el comisionado presidente del OGAIPO, el licenciado Josué Solana Salmorán. Licenciado, bienvenido. Hola, gracias, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Gracias, no, al contrario, gracias por recibirnos. Vamos a platicar de varios temas muy importantes y me gustaría primero preguntarle a nuestro amigo sobre la reforma judicial, sus pros y sus contras. ¿Qué opinas al respecto? Sí, fíjate que yo creo que existe en general digamos, una necesidad, y esto lo digo desde mi enfoque como representante en Oaxaca del tema de transparencia, lo digo desde este enfoque. Creo que hay mucha desinformación. Considero que el Poder Judicial ha quedado a debernos a los ciudadanos y a las ciudadanas en cuanto a rendir cuentas, ¿no? Se ha manejado históricamente como si fuera un poder muy aparte, ¿no? Y un poder incluso hasta privilegiado, y que como si no trabajaran en un estado con los tres poderes, ¿no? Como que el Poder Judicial era muy aparte, ¿no? Y es difícil muchas veces saber qué es lo que hacen, cómo lo hacen, ¿no? Cómo se eligen, ¿no? Si tú preguntas a un ciudadano o una ciudadana en la calle, preguntarle cómo es que eligen a sus magistrados, cómo eligieron a los ministros, cómo eligen a sus jueces, pues hay un desconocimiento generalizado. Además, si tú vas a la calle y preguntas si conoces a los magistrados del estado, pues te van a decir, la verdad es que no. Es muy diferente, por ejemplo, a si preguntas, y aún así hay muchas veces dudas, si sabes quién es tu presidente municipal, si sabes quién es tu diputado local, si sabes quién es tu diputado federal, si sabes quién es tu gobernador, tú lo conoces, ¿no? Y en ese sentido creo que existe una necesidad ya impulsada incluso por la propia sociedad de reformar al Poder Judicial. Yo soy partícipe, yo soy parte de los que consideramos que sí es necesaria una reforma, que sí es necesario establecer mecanismos de selección para quienes ahora, en caso de que sea aprobada esta reforma, que dicho sea de paso, pues va a llevar un proceso bastante complejo, porque se está previendo que sea el propio pueblo quien elija quiénes van a ser sus juzgadores, ¿no? Me parece bastante legítimo, me parece una estrategia bastante correcta de legitimar a un poder del Estado, ¿no? Que en este caso es el Poder Judicial, y que lo único que habría que trabajar, y creo que ahí se tiene que trabajar metódicamente, científicamente, de una manera especializada la reforma, porque pues, los mecanismos para establecer de entrada quiénes van a ser los posibles candidatos y candidatas, que cumplan ciertos requisitos, porque pues sí se requiere estos espacios, como son los organismos autónomos o como son el propio Poder Judicial, requiere de una especialización, requiere de personas que tengan un perfil académico y que además tengan cierta experiencia en la materia. Aunado a esto, lo que exige ahora la reforma, lo que exige la ciudadanía, es que sean personas reconocidas por la sociedad y que además, pues por lo menos sepamos quiénes son, ¿no? Y creo que esto es la esencia de esta reforma, que sea el propio pueblo quien decida quiénes son estos juzgadores. Por eso considero que la reforma desde el Senado pues tiene que serse pues muy fina, ¿no? Tiene que considerarse todos los posibles escenarios, ¿no? Porque ustedes o bien sabemos que muchas veces las elecciones se manchan de los representantes populares porque pues se involucra a veces el crimen organizado, porque se involucran los partidos políticos, etcétera, ¿no? Y eso a veces logra o suele manchar las elecciones. Y en lo personal no quisiera que esto sucediera cuando elijamos a nuestros juzgadores, ¿no? Y juzgadoras. Entonces, la reforma judicial, uno de los beneficios que traería sería la transparencia. Sí, en definitiva creo que la rendición de cuentas es algo en lo que nos ha quedado de ver muchísimo el Poder Judicial. Una característica de la rendición de cuentas es la cercanía con el pueblo, ¿no? Yo al menos no recuerdo, platicaba yo una anécdota hace unos días, ¿no? Por ejemplo, yo no conocía a nuestros veintitantos magistrados en el estado de Oaxaca, ¿no? Hasta ahora, y son muy pocos los que yo conozco, ¿no? Y son muy pocos los que a lo mejor
incluso en sus redes sociales platican cómo es que resolvieron algún caso, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay una rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que sí es necesaria esta reforma. Yo creo que hay, por supuesto, magistrados y magistradas, ministros y ministras que son rescatables, que son personas que han dedicado su servicio al pueblo y que, por supuesto, me imagino van a poder ser considerados para esta nueva forma de elegirse, ¿no? Ya lo decía la magistrada presidenta del tribunal que sí a la reforma judicial, pero que también sí a que también se revisara la experiencia de los jueces, de las juezas, porque también elegir el concepto como se pretende ahora nos pone también un poco descubiertos, ¿no? Sí. Entonces ella pide que sean revisada la experiencia laboral, su trabajo, para que, bueno, de una u otra forma ya puedan ser valorados, calificados, para que puedan continuar o bien darle las gracias. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Lo decía, los organismos autónomos, el propio Poder Judicial, son espacios donde al final de cuentas garantizas derechos, ¿no? Y garantizamos la constitución política, ¿no? En ese caso, pues necesitamos de primera, pues tener conocimiento de la forma en la que se va a juzgar. Además es importante también la actualización de quienes vayan a juzgar, ¿no? Porque pues ya hay perspectiva de género, perspectiva en materia de derechos humanos, es decir, hay que no solo tener la formación académica, sino también tener la especialidad y además mucha sensibilidad pues para el tratamiento que se vaya a dar. Te vuelvo a preguntar, ha sido muy polémica ahorita la reforma judicial, hay muchas voces que están en contra, hay muchas voces que están a favor, pero la pregunta sería, ¿es una ocurrencia más la reforma judicial o es una venganza del presidente López Obrador a la salida ya de su gobierno? Porque bueno, el Poder Judicial pues le hizo varias, ¿no? Se entiende por algo así, pero ¿cuál sería realmente tu opinión sobre esto? Mi opinión muy personal es, no creo que se trate de una venganza definitivamente, que sí creo que hay una demanda ciudadana, o sea, al final de cuentas tenemos un presidente de la República que es el presidente pues más querido, al menos de la historia moderna del país, y no dudo que de la historia en general, y que el presidente va legitimado por el pueblo, ¿no? Entonces, y reitero, algo que le ha faltado al Poder Judicial es la cercanía al pueblo, y definitivamente desde un escritorio no puedes tampoco juzgar, ¿no? Es decir, muchos de los temas que le han echado atrás al presidente entiendo también, por un lado sí tiene que ir apegado a la legalidad, pero también debe de haber un criterio del juzgador, y ese criterio tiene que ser basado en las realidades que existen en el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, no conoces el impacto que va a generarte un proyecto como, por ejemplo, el Tren Maya, y que sabes de la importancia que esto significa, ¿por qué vas a bloquear el que continúe este proyecto, ¿no? Si eso significa un crecimiento para el pueblo, que los beneficiados va a ser la gente más pobre. Entonces, yo creo que ahí ha habido como esas dificultades, y que por supuesto considero que el presidente está en su legítima condición de decir, bueno, no funcionó, y en el afán de que ahora nuestra nueva presidenta electa tenga unas condiciones adecuadas para gobernar y que realmente se consolide todo un proyecto de nación, creo que me parece lo adecuado. Y además, no olvidemos que esto también es ejercicio del poder, y el poder se ejerce y el poder tiene que ser así, ¿no? ¿Cómo participa, cómo coadyuva el OGAIPO para dar a conocer esta reforma judicial? Fíjate que han llegado muchas solicitudes de información. Lo que estamos haciendo es documentar todo, de tal forma que podamos en su momento ser o establecer una plataforma que permita al ciudadano o ciudadana también tener información más digerida, ¿no? Porque una característica de la transparencia tiene que ser accesible a cualquier ciudadano y ciudadana, ¿no? El tema es cómo haces algo tan técnico, aterrizarlo hacia un lenguaje ciudadano, es muy difícil. Nosotros estamos trabajando en esto, primero documentándonos, porque lo cierto es que tenemos conocimiento de la reforma que fue pública, la que presentó el presidente,
pero en su momento pues habrá un dictamen, habrá, ahorita se están llevando a cabo foros, esos foros deben de tener un resultado estadístico, un resultado cualitativo y cuantitativo, y pues lo que necesitamos primero es nosotros hacernos de esos documentos para poder facilitar al ciudadano y la ciudadana. Otro tema muy importante ha sido sobre las reformas a los órganos autónomos. Bueno, también ya el presidente ya no le dio tiempo de desaparecerlos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahora viene Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a pasar con esas reformas? Sí, mira, yo creo que yo siempre lo he dicho, nosotros no llegamos a un puesto para ser eternos en él, ¿no? Y como lo dijo bien precisamente la magistrada presidenta del tribunal aquí en Oaxaca, sí estoy a favor, y lo digo yo igual, estoy a favor en que haya una reestructuración en cuanto a los organismos autónomos porque han sido muy onerosos. Yo estoy consciente que hay muchos vicios dentro de los propios organismos autónomos que sí creo que se tiene que hacer de una manera igual muy fina, ¿no? Esta transición. Se hablaba, la reforma plantea un escenario en el que, por ejemplo, el INAI desaparezca y que todas las funciones que realizaba el INAI, que es garantizar dos derechos, que es el acceso a la información y datos personales, protección de datos personales, pase a la función pública, o bien pudiera pasar a la auditoría, ¿no? Al área de fiscalización, digamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que habría que hacerlo muy fino para ver si es esa la reforma que se debe realizar, o bien una reestructuración, una reingeniería al propio INAI, ¿no? Yo considero de entrada que el presupuesto es muy elevado para lo que realmente se realiza. Yo creo que habría que hablar de reducir a lo mejor la estructura del INAI, reducir el número de comisionadas y comisionados. Si bien el INAI realiza política pública, creo que mucha de esa política pública la realizamos los propios órganos locales, ¿no? Entonces, a lo mejor reducir también la competencia del INAI. Creo que todo eso sería para mí en lo personal lo mejor, ¿no? Y lo digo también desde este enfoque de que cualquier reforma que se haga, pues no debe dejar en vulneración los derechos de los mexicanos, ¿no? Entonces, para tu opinión personal, ¿sería mejor una reestructuración de esos órganos autónomos en lugar de desaparecerlos? Yo preferiría una reestructuración, definitivamente. Creo que además nacieron por una demanda ciudadana, eso sí hay que ser muy claros. En su momento surgieron por ello. ¿Y funcionan o no funcionan? Funcionan, por supuesto. Sí. Ha habido muchos casos. Por ejemplo, el caso de la Casa Blanca fue gracias a una apertura que se hizo a través de la plataforma de transparencia. El caso famoso las toallas. El de las famosas toallas de ahí de ¿cómo se llama ahí donde vivía el presidente anteriormente? En Los Pinos, Los ¿no? Pinos. Toda esa información, o por ejemplo, este caso del fentanilo, ¿no? Del famoso chinito, ¿no? Son muchos de los casos que han sido gracias a la apertura de la transparencia y del acceso a la información. No considero, y más bien yo considero que sería un retroceso el desaparecer este organismo, pero sí hay muchos vicios que por supuesto que no comparto, ¿no? O sea, el presupuesto que tiene es muy exagerado para las funciones que realmente se realizan. Creo que debería de fortalecerse a los órganos locales, que ahí sí estamos muy débiles, y que además nosotros aquí sí tenemos digamos, la comunicación directa con ciudadanos y ciudadanas, y no nos damos abasto porque nuestros presupuestos son sumamente limitados, y no hay comparación con el órgano nacional, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Oaxaca tenemos poco más de 600 sujetos obligados, porque tenemos 570 municipios, y el INAI tiene 700 y fracción sujetos obligados, es decir, como 100 más, pero el INAI maneja un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos, y nosotros manejamos un presupuesto de 30 millones de pesos. Entonces, no hay una comparación, o sea, para el trabajo que se hace, nuestra estructura es mínima, casi seríamos una ponencia del INAI, por ejemplo, y la verdad es que creo que esos son los temas que el presidente ha observado, ¿no? Creo que también un límite de la transparencia tiene que ser siempre ponderar el bien común, el bien del pueblo.
y creo que en muchas ocasiones también el INAI se ha extralimitado. Has tocado un tema muy importante. Sí. De ese presupuesto que tiene el INAI, sí debería de aterrizarlos en los estados, como Oaxaca, ¿no? Que Sí. tiene 570 municipios Sí. y que tiene más de 500 sujetos obligados. Exactamente. Desde tu llegada a Logaipo, ¿cómo le has hecho para que este organismo funcione, sobreviva, a pesar de los recortes presupuestales que ha sufrido, a pesar de los laudos que tiene el mismo organismo? ¿Cómo le has hecho? Yo veo que antes tenías computadora, ahora ya tienes una computadora. Ya tenemos compu. Sí, mira, la verdad es que ha sido bien complejo. Hay cosas que no se ven, por supuesto. Esa es una característica de la administración. Quienes administramos instituciones, pues muchas veces lo que sucede al interior no se logra ver, ¿no? Y todas esas complejidades, esas gestiones que se tienen que realizar. Nosotros, cuando yo asumí la presidencia de este órgano, pues me enfrenté de entrada a laudos heredados, pero no solo desde el Ogaipo, ¿eh? Quiero decirte que desde Cotaipo hay laudos, del IAIP hay O laudos. sea, de las administraciones pasadas Muchísimo. te dejaron una ¿no? deuda histórica también. Y además creo que, como lo dice, y es que lo dice muy bien el presidente, son espacios muy viciados, pues, ¿no? Yo me enfrento a que, pues, por ejemplo, hay un excomisionado presidente que demandó a la institución por un despido injustificado. Me parece algo totalmente absurdo, ¿no? Para empezar, no debería de ser una forma en la que un comisionado o comisionada debería de llevarse a cabo, ¿no? Es una herencia del Cotaipo, ¿no? Y sigue vivo ese juicio. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué es que tienen que seguir metiendo las manos en este órgano tan noble, ¿no? Y lo digo abiertamente, ¿no? Aquí hubo funcionarios o servidores públicos recomendados por diputados, recomendados por presidentes municipales, hijos, sobrinos, familiares, etcétera, ¿no? Y eso complica mucho la situación, ¿no? Porque se acostumbran a los espacios, porque cuando llega el momento de renovar una institución, como es lo que queremos hacer aquí en el Ogaipo, pues hay mucha resistencia, ¿no? Hay vicios que se heredan, etcétera, ¿no? Entonces yo me enfrento a esa situación, a juicios ya muy avanzados que fueron mal litigados. Por supuesto que nosotros estamos haciendo lo propio, notificando a Contraloría para que haga, pues también las omisiones también tienen que ser juzgadas, ¿no? Y tiene que haber una responsabilidad de quienes no lo hicieron en su momento. Y pues eso heredamos, ¿no? Al final de cuentas, eso nos ha dificultado un poco a la administración. Ha habido sentencias también y justo es a lo que voy, ¿no? Esto se relaciona mucho con la reforma al Poder Judicial. Hay un juzgado federal que en este momento nos está notificando, por ejemplo, una sentencia y nos dice, ¿sabes qué? Hay que pagarle a esta exdirectora 700,000 pesos, ¿no? Para empezar, nuestro presupuesto no da para tanto. Segundo, ¿cuál ha sido la sentencia? Embargar las cuentas de Logaipo. Embargar el sueldo y los salarios de todo el personal. Imagínense que por una exdirectora que ganan bien, se tenga que tener que mover cuentas, se tengan que congelar cuentas, y eso no lo entiende el juzgador, ¿no? Y eso es lo que yo digo, hace falta sensibilidad de los juzgadores porque el bien común tiene que ser lo que pondere siempre, ¿no? ¿Y has brincado todo eso? Y hemos brincado, nos hemos estado amparando. La verdad es que nuestro equipo jurídico ha hecho un excelente trabajo porque hemos estado amparando, hemos estado metiendo recursos a todo, apelaciones a todo, porque si no afectamos la función de este órgano y porque si se afecta el funcionamiento de este órgano, afectamos los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los oaxaqueños y de las oaxaqueñas. Y cuando yo fui nombrado, asumí esa responsabilidad y sinceramente yo voy a ponderar siempre esa obligación por encima de cualquier interés personal que pudiera haber dentro de esta institución, ¿no? Y además también los derechos de los trabajadores. Por supuesto. Salarios, todas sus prestaciones. Sí. Imagínate que no le puedas pagar porque tienes congeladas las cuentas. La verdad es que es un órgano muy noble. Las personas que trabajan y laboramos acá son personas muy comprometidas en su momento y por supuesto que nos afectó estas situaciones, nos han afectado
estas situaciones porque retrasan algunos días el pago de los salarios, ¿no? Y ha sido solamente 2 ocasiones porque también es importante utilizar estos espacios para informar de manera transparente y correcta, y en algunos medios se ha manejado como que ese dinero desaparece y no se les paga. Por supuesto que no ha sido así. Se les ha pagado en todo momento a los trabajadores y a las trabajadoras. En algunas ocasiones lo que se ha hecho es anticiparnos, gestionar antes para poder pagarles un poco antes, a veces se les ha pagado un poquito después, pero siempre cumpliendo y siempre priorizando los derechos laborales, ¿no? Y hubo una nota en la que se descalificaba y decía que había falta de insumos en el Ogaipo. Es totalmente falso, contundentemente falso. Ha sido tanta la gestión que hemos hecho que, por ejemplo, ahora tengo una computadora. Después de casi 3 años como comisionado, yo no tenía una computadora, yo utilizaba mi computadora personal para trabajar. Ahora ya la tenemos, logramos equipar, no, por supuesto que no se puede cubrir todo, pero sí se logró equipar por lo menos un 60% de las áreas del órgano para que tengamos por lo menos un espacio digno de trabajo, tengamos las herramientas necesarias para trabajar. En cuestión de papelería y demás, pues se surte con tiempo, forma. Por supuesto que el dinero siempre será limitado y nunca nos alcanzará, pero siempre hemos priorizado y he priorizado desde mi administración que todos tengamos los elementos suficientes para poder tener un buen trabajo. Y dar respuesta a la ciudadanía. Todo el tiempo, ¿no? El órgano garante recibe muchísimas solicitudes de información, damos respuesta de manera puntual, de manera honesta, y lo hacemos todo el tiempo. La verdad es que aquí no hay nada que ocultar, al contrario, somos la Casa de la Transparencia y eso es lo que hemos hecho. Comisionado presidente, y hablando de transparencia y trabajo, platícanos, no solamente la información de la transparencia se habla en castellano, ahora es brincado más. Platícanos sobre la información que empiezas tú a otorgar a través de las diferentes lenguas que tenemos y que se está rescatando en Oaxaca. Sí, claro. Recuerdo mucho la entrevista que me hicieron cuando aspiré a ser comisionado, y yo decía, hay una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Ha habido muchísimas fallas, muchísimas pues situaciones, ¿no? que nos han de alguna manera relegado y hemos dejado atrás a muchas comunidades, ¿no? Yo, en esta gestión hemos realizado, con el apoyo de pues diferentes personas que de manera voluntaria, hablantes de lenguas indígenas, hemos desarrollado y ya presentamos 8 traducciones de guías ciudadanas en lenguas indígenas, en Ayuk, en Zapoteco, Mixteco, Mazateco, en sus variantes, ¿no? Hemos tratado de juntarlas y pues presentarlas, ¿no? De alguna manera, quienes nos ayudaron a poder traducirlas, pues son agentes de cambio en sus comunidades y nos ayudan incluso hasta en perifoneos y demás. ¿Qué contienen estas guías? Pues contienen cuáles son los derechos, el derecho de acceso a la información, cómo acceder al derecho de acceso a la información. Y pues imagínate que si de por sí es muy difícil acceder a la información pública, ahora con la barrera de un lenguaje, de una lengua, pues sería más complejo. Entonces, siempre dijimos que lo que teníamos que hacer era ciudadanizar este órgano garante, legitimarlo desde su esencia, que es los grupos en situación de vulnerabilidad. También se creó y se desarrolló con el apoyo de una ex colaboradora de aquí del órgano garante, la licenciada Persilia, desarrolló una guía ciudadana para personas sordas, ¿no? Esto atiende no solo una necesidad que en su momento nuestra ex colaboradora tenía, ¿no? Que eran problemas auditivos. Ella desarrolló esta guía, pero además desde su experiencia sabe de las dificultades a las que se enfrentan, y que hicimos impulsarla y ayudarle para que se pudiera publicar esta guía, ¿no? Y que pudiera llegar a esos grupos vulnerables de la sociedad. Totalmente, porque ahí está la deuda histórica, ¿no? No podemos hablar de legitimar unos organismos garantes si no atendemos las principales necesidades del pueblo. Y esto es acercarnos a quienes más lo necesitan, ¿no? El derecho de acceso a la información había sido un tanto elitista en el Estado, ¿no? Para unos cuantos que son especialistas en la materia, que se dedican
a utilizar estos mecanismos para golpetear a lo mejor algunas instituciones, para extorsionar a algunas instituciones. Dijimos, basta eso, tenemos que ir a las instituciones académicas, tenemos que ir a las comunidades, hasta donde nos dé, ¿no? Porque también estamos pues, muy limitados y son 570 municipios, pero lo que hemos hecho es promover foros regionales, promover el acercamiento en donde a lo mejor por las condiciones del municipio no tienen acceso a internet, por ejemplo. Hemos dado pizarrones de la transparencia donde los mismos autoridades municipales se comprometieron y lo que están haciendo es pegando la información que se requiere en un pizarrón a la vista de la población, ¿no? Son cosas que a lo mejor no se logran ver, pero me parece un avance sustancial para la materia de transparencia. Muy bien. Amigos y amigas, para todas las personas que nos están viendo, dales un mensaje final. Sí, pues más que un mensaje, una invitación. Logramos ser sede para el 8 y 9 de agosto de este año para el primer congreso región sureste del país en materia de acceso a la información en los pueblos y comunidades indígenas. Queremos ser pioneros en la materia, vamos a presentar a nivel nacional nuestras guías, pero además vamos a tener foros, paneles con quienes de alguna manera garantizan desde sus instituciones el derecho de acceso a la información en los pueblos y comunidades indígenas, así que les estaremos enviando a través de los medios pues esta invitación y esperamos que puedan participar y sobre todo que ejerzan su derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. Bien, comisionado, muchas gracias por recibirnos. Amigas y amigos, si les gustó esta entrevista, la pueden ver a través de nuestro canal YouTube, así como también en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes Osvaldo Carrillo. Josué Solana. Gracias, Osvaldo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Controversia, la otra cara del periodismo.